Para iniciar las actividades académicas de esta fecha, tenemos el agrado de presentar a nuestra primera ponente de la noche, la doctora Wendy Ledesma, quien nos acompañará con su exposición titulada Principios del Derecho del Consumidor y su impacto en la contratación. La doctora Ledesma es magíster en Derecho, Economía y Políticas Públicas por la Universidad Complutense de Madrid y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Administrativo del Consumidor y Protección de Datos. Actualmente es asesora del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, fue directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del INDECOPI. Asimismo, cuenta con amplia experiencia en gestión pública, regulación económica y tutela de derechos en entornos digitales. Es docente universitaria en pregrado y posgrado. Dirige proyectos en clínica jurídica orientados a la tutela de consumidores en situación de alta vulnerabilidad, con especial énfasis en entornos digitales y mercados tecnológicos. Muchísimas gracias por la invitación al equipo de Derecho Civil que ha organizado este evento. Hacer un congreso no es nada sencillo y más con temas tan retadores y que actualmente en realidad nos exigen hacer un repaso respecto de los principios de las normas y cómo más allá de la regulación o ajustes que podamos hacer a las normativas, en realidad los principios tienen que ser los principales orientadores de la aplicación de la normativa. Es así que hoy día justamente me han pedido hablar un poco de los principios de protección del consumidor. Antes que nada, igual me disculpo, ya que tal vez voy a ir un poco rápido por los temas de tiempo. Sin embargo, esta presentación tiene como principal temática repasar un poco el marco normativo de protección al consumidor para luego, a partir de una mirada comparada, una revisión general a la jurisprudencia tanto de protección al consumidor, pero también he incorporado algunas de publicidad que también tienen impacto en los consumidores, ver cómo estos principios se aplican a distintos casos. Entonces tenemos el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es una norma innovadora. ¿Por qué? Porque esta norma se analiza, se propone, se refina en una discusión entre el poder legislativo, pero también desde el INDECOPI y expertos internacionales, gremios empresariales, asociaciones de consumidores que pudieron llegar a un acuerdo para poder aprobar esta ley que se convierte en nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor, que deroga a nuestro decreto legislativo 716, que llamamos así, es la primera gran norma marco en temas de protección del consumidor. Y uno de los temas innovadores que nace de esta discusión y esta norma, que nuevamente nace del consenso de distintas miradas, es la incorporación de un título que habla sobre principios del consumidor, que orientan la aplicación de las normas en distintos casos, pero también incorpora un mandato de políticas públicas que tiene que impulsar el Estado a efectos de poder lograr una mejor tutela de los consumidores. Entonces tenemos, ¿no?, que en su título preliminar se van a establecer, bueno, la finalidad, la política social del Estado, enmarcado en la Constitución, en el artículo 58, nuestro modelo de economía social de mercado, donde se defiende la libre iniciativa privada, sin que ello deje desprotegidos, sin tutela a los consumidores, quienes tienen una mención expresa en el artículo 65 de la Constitución, para luego pasar, ¿no?, a definiciones y principios, ¿no? Es así que el artículo 1, ¿no es cierto?, este título preliminar señala que el Código busca que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y gocen de derechos reconocidos en la Constitución.
Asimismo, establece que, ¿no es cierto?, el Código de Protección y Defensa del Consumidor se va a aplicar a toda relación de consumo en cualquier etapa del proceso, ya sea tanto desde la producción, distribución y comercialización de los productos. Y esto es algo importante porque el código también pasa de una mirada más, llamémoslo así, de árbitro de la agencia de consumidor, en este caso el INDECOPI, a ser una autoridad de consumo con una labor proactiva. Entonces tiene que haber una supervisión adecuada de los mercados. Y es así que, bueno, parte por las definiciones de quién es un consumidor y quién es un proveedor. En líneas generales, el consumidor es el que usa, disfruta, adquiere como consumidor final y en algunos aspectos mixtos, ¿no?, productos y servicios que se ofertan en el mercado. Y adicionalmente, y aquí viene un tema importante, también define quién es un proveedor. Ojo que estas ya definiciones venían siendo trabajadas también desde el Decreto Legislativo 716, pero aquí en el código se afinan aún más, entendiéndose que los proveedores pueden ser cualquier persona natural o jurídica de derecho público o derecho privado, ¿no?, que esto es algo también importante de tomar en cuenta. No solamente son los privados, sino también las entidades, instituciones de derecho público que se comportan como agentes económicos, ¿no?, en el mercado, que compiten y concurren, ¿no? Esa tiene que ser el principal punto para poder establecer una relación de consumo. Y adicionalmente, definición de proveedor nos habla de un concepto de habitualidad, que a veces nosotros desde el derecho pensamos o podríamos pensar de que la habitualidad está definida por un número de transacciones que tiene que hacer un proveedor, pero esto no necesariamente es así, ¿no?, ya que lo que determina esa habitualidad desde la lógica del consumidor es que tú te quieras comportar como un agente económico concurriendo en el mercado con otros agentes, ¿no? Y esto es algo importante porque, por ejemplo, en estos nuevos espacios digitales estamos viendo que muchos actores entran por primera vez a páginas web, a marketplaces. Seguro muchos de nosotros hemos tal vez establecido relaciones de consumo con un proveedor, con un WhatsApp, que no tiene ni siquiera, ¿no?, una página web y es su primera venta. Eso no quiere decir que porque es su primera venta, no se está comportando como un proveedor en el mercado. La habitualidad viene por la intención de comportarse como un proveedor. Así que eso es algo importante y que también el INDECOPI lo ha ido desarrollando, no ahora con el código, sino en la vasta jurisprudencia que tiene. Y es así, ¿no?, que llegamos a un repaso rápido de lo que son los principios, ¿no? Eso es algo interesante de ver, porque como les decía, en este trabajo conjunto que se hizo para poder hacer el diseño del código, se utilizaron o se utilizó las recomendaciones para la protección al consumidor de Naciones Unidas. Se trabajaron también y se estudiaron algunas recomendaciones en ese momento de la OECD. Estamos hablando de que este código se trabajó entre el 2008 y 2009, entra en vigencia desde el 2010. Obviamente, ¿no es cierto?, hay distintos documentos a nivel internacional que se toman en cuenta. Ahora las recomendaciones de protección al consumidor ya están ajustadas. Existe una actualización, han habido actualizaciones también a nivel de la OECD. Sin embargo, en ese momento se tuvo por conveniente poder establecer estos principios, ¿no?, que permitían al organismo que iba a tener la competencia para resolver estos casos, primariamente INDECOPI, desde una mirada de derecho administrativo, a través de un procedimiento administrativo sancionador, que pueda aplicar estas normas, pero también, y esto es algo importante, que estos principios puedan aplicarse a nivel de los casos contenciosos administrativos que puedan llegar al Poder Judicial, así como eventualmente las acciones que pudieran tener los propios consumidores directamente en el Poder Judicial. El Poder Judicial no debería desconocer estos principios al momento de evaluar sus casos. Entonces, tenemos principalmente estos principios. Primero, soberanía del consumidor, en donde señala, ¿no?, y reconoce la importancia de los consumidores en esa soberanía de tomar decisiones autónomas, ¿no? ¿Sobre la base de qué? De información que
cuenta o que se le brinda en el mercado. Ojo que el consumidor no es que tome una decisión a ciegas, todos nosotros aquí sentados somos consumidores, ¿no? Y al momento de nosotros poder decidir por un determinado producto y servicio, buscamos información, ¿no? No como un especialista, pero buscamos información para comparar calidad, comparar requisitos, comparar garantías y eventualmente sobre esa comparación decidir por un producto dependiendo de mi capacidad adquisitiva. En algunos casos tal vez habrán restricciones, no podré acceder al mejor producto, pero sí a uno que reúna determinadas condiciones y que pueda satisfacer esa expectativa o eventualmente una necesidad. Pero todas esas decisiones que toman los consumidores van a orientar al mercado y esa es la soberanía que tiene el consumidor. ¿Por qué habla de esta orientación del mercado? Porque cada uno de nosotros, ¿no? Y nosotras cuando escogemos un producto y servicio estamos desplazando a un competidor. Si nosotros escogemos a un proveedor A para comprarle una prenda de vestir, una laptop, escogemos un curso, ¿no? De especialización, etcétera, estamos desplazando lícitamente, ¿no? a un competidor que no lo vamos a escoger y que tendrá que seguir esforzándose para que lo elijan a él, ¿no? Entonces ahí tenemos que entender esa soberanía y ese poder que nosotros tenemos como consumidores para orientar el mercado y con nuestras decisiones hacer que más proveedores que sean responsables, que cumplan con su oferta, porque el consumidor no determina la oferta del proveedor, ¿no? Es él mismo el que nos está brindando la oferta, la cumpla y se quedan esos que cumplen. Asimismo, puedo mencionar el principio pro consumidor, donde, ¿no? El Estado, y aquí se plasma el mandato constitucional, ¿no? El Estado ejerce una acción intuitiva a favor del consumidor. Esto a veces, el tema de pro consumidor, a veces se entiende mal, ¿no? No quiere decir que por un consumidor presenta una denuncia, ¿no? O eventualmente tiene un reclamo, lo deja en el libro de reclamaciones, va a tener la razón siempre, ¿no? Es absurdo esa lógica, ¿no? Que lamentablemente a veces se escuchan de algunos empresarios o algunos defensores, ¿no? De determinadas ofertas o prácticas comerciales. El principio pro consumidor orienta la tutela de los consumidores en el Estado sobre la base de esas decisiones razonadas, de esas decisiones diligentes que toma el consumidor. Supervisa, ¿no es cierto?, que esa tutela esté orientada sobre la propia oferta que da el proveedor, ¿no? No quiere decir, y no debemos interpretarlo como que siempre el consumidor va a tener la razón. Hay muchos casos donde lamentablemente, ya sea por un tema de poder adquisitivo o eventualmente por un tema, puede ser hasta de desconocimiento, que un consumidor no toma una buena decisión. O a veces, tomando una buena decisión, no termina de comprender, y no necesariamente por razón del proveedor, no termina de comprender cómo funciona o cómo debe utilizar determinado producto o servicio. A veces nosotros mismos somos negligentes, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros en todos los aplicativos que tenemos en nuestros teléfonos hemos leído todos los términos y condiciones de cada uno de ellos? Están allí disponibles, los hemos leído, no necesariamente es así, pero no por ello lo vamos a sancionar al consumidor, ¿no? Pero al menos podría darse el caso que algunos consumidores puedan no necesariamente ver satisfecha su necesidad y su expectativa porque eventualmente no tuvo una buena comprensión de esos términos y condiciones, del contrato, etc., ¿no? Pero no por esa deficiencia eventualmente el Estado le tiene que dar 100% la razón. El Estado lo que hace, y aquí vamos a ver, adelantando un poco más otros principios, lo que hace es evaluar todas esas condiciones que se han dado en el marco de esa contratación para ver cuál es la oferta específica que dio el proveedor y que efectivamente era lo que esperaba el consumidor. Y es así que el principio pro consumidor principalmente se va a aplicar en los casos de una duda insalvable en la interpretación o el sentido de normas, ¿no? Como también respecto de los contratos y el alcance que tienen en los casos de contratos por adhesión y cláusulas generales del consumidor. Cuando en esos dos supuestos especialmente se den situaciones en donde pueden existir una o dos o más interpretaciones o aplicaciones, vamos a preferir la que sea
mucho más tutelable para el consumidor, ¿sí? Ese es un supuesto, ¿no? Donde exista esa situación en donde eventualmente existan más interpretaciones y se tiene que declinar la balanza a favor del consumidor. No estamos hablando de hechos, ¿no? Ni de situaciones no abiertas, sino de situaciones concretas. Luego también tenemos el principio de transparencia, ¿no? Que lo voy a leer en conjunto con el de corrección de asimetría. Cuando hablamos de transparencia, ¿no? Se exige a los proveedores que puedan expresar todos esos términos, condiciones, requisitos, garantías que tiene determinado producto y servicio que ellos mismos están poniendo en el mercado, ¿ok? Hay una confianza legítima respecto de los consumidores cuando ven una oferta, ¿no es cierto? Entonces, es el proveedor el que tiene el deber, ¿no es cierto?, esa obligación de liberar esa información. ¿Es toda la información? No, no es toda la información. Es la información que le importa al consumidor para poder tomar una mejor decisión. Eso sí, es cierto que ahora en estos nuevos mercados digitales, esa información tal vez se puede entender de manera más extendida, lo que comúnmente nosotros encontramos, pues, no sé, con ropa, servicios educativos, no sé, pues una contratación de un servicio de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Porque claro, ahora en el mundo digital estamos hablando de temas un poco más complejos, ¿no? Los consumidores lo que necesitan y requieren es un resumen, ¿no?, en donde se puede explicitar bien de qué va estos nuevos términos y condiciones para que pueda hacer un uso adecuado de los mismos, ¿no? Y claro, no estoy hablando solamente de servicios de streaming, ¿no?, como plataformas de películas o series, etcétera, sino de ya bienes inmateriales, digitales, criptomonedas, NFTs, etcétera, donde hay consumidores que quieren comenzar a también tener relaciones de consumo con estos proveedores que en muchos casos no están domiciliados, y también en ellos recae un deber de poder explicitar cuáles son esas condiciones de manera transparente para que los consumidores puedan tomar una decisión adecuada. Y va de la mano con corrección de la asimetría. ¿Por qué? Porque toda esta normativa de protección al consumidor tiene como parte neurálgica el que las normas propicien esa liberalización de información. Y esto es algo sumamente importante. Las normas de protección al consumidor, desde el punto de vista económico, tienen un sustento. La principal falla del mercado es la asimetría de información. Las posiciones son diferentes en un contrato, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista patrimonial y económico, cómo yo negocie las cláusulas de un contrato van a permitir tratar de equilibrar las posiciones de ambas partes. Esto no necesariamente sucede con los consumidores, porque en muchos casos son contratos de adhesión, ¿no es cierto?, los que yo finalmente me adhiero y no tengo posibilidad de negociar, ¿no? Desde algo tan sencillo como ir a comprarme una golosina hasta un contrato tan complejo como un crédito hipotecario que está, ¿no es cierto?, en donde yo tengo que conocer y elegir no solamente al inmobiliario constructora, sino también a la entidad de servicios, de servicios financieros que me va a brindar a mí el financiamiento para el mismo, ¿no? De los principios, ¿no?, tenemos el principio de buena fe. Y en el principio de buena fe es importante recordar que no solamente se exige la buena fe para los proveedores, sino también que se exige la buena fe para el consumidor. Ojo, ¿no? Es más, ¿no?, si bien es cierto, no hay una correlación necesaria aquí, pero todavía a partir del decreto legislativo 807 de normas, ¿no?, y competencias del INDECOPI, se puede sancionar a consumidores y también asociaciones de consumidores por la presentación de denuncias maliciosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la buena fe no solamente se le exige a una parte, se le exige a todas las partes que participan en la relación de consumo: consumidores, proveedores, asociaciones de consumidores y representantes de asociaciones de consumidores. Pero adicionalmente, y este artículo a mí me parece, personalmente es uno de los más importantes, que garantizan el mandato que tiene el INDECOPI para la protección de los consumidores, y por qué no, también de los órganos jurisdiccionales, es que al momento de hacer la evaluación de cada caso se tiene que entender, comprender las circunstancias completas en las que se dio la relación de consumo. ¿Qué quiere decir? Tengo que
y ahí entramos al derecho administrativo, ¿no es cierto?, poder conocer la verdad material de lo que realmente ocurrió en ese caso, ¿no es cierto? Desde la oferta, el primer contacto, publicidad, puede ser redes sociales, antes, tal vez más en mi época, folletería escrita, cartillas que llegan a tu casa, etcétera, ¿no? Conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, mensajes que eventualmente yo he podido tener con el proveedor. Todo eso tiene que ser evaluado por la propia autoridad del consumidor cuando revisa los casos para entender cuáles fueron las circunstancias en las que se dio esa contratación y con ello poder determinar, ¿no es cierto?, y aplicar la norma de manera correcta. No es solamente, ¿no es cierto?, el conocimiento que eventualmente puede tener el DECOP y la interpretación de las normas, sino que esas normas van a recaer a una situación concreta. Si no conocemos claramente cuál ha sido la situación concreta que dio o que generó esa relación de consumo, pues eventualmente esa decisión que tome, ese acto administrativo que tome la autoridad va a terminar generando una distorsión en el mercado. Otro el principio es el de protección mínima, en donde señala que el código establece la protección mínima que debe existir en el consumidor sin perjuicio que normas sectoriales puedan elevar la protección, no pueden reducirla, ¿no? Y tal vez algunos de ustedes en alguna clase o algo han podido identificar alguna que otra norma que eventualmente sí disminuye esa protección de los consumidores, ¿no? No les voy a hacer la tarea, pero hay ahí algunas normas, ¿es cierto?, que bajan ese estándar. Esas normas, conforme a este principio, no deberían estar diseñadas de esta manera. Finalmente, el principio proasociativo, también sumamente importante, ¿no? Una forma en la que los proveedores tienen una mejor capacidad para defenderse, una mejor capacidad para negociar normas, una mejor capacidad para poder acercarse a las instituciones públicas que eventualmente regulan sus sectores. ¿Cuál es? ¿Van solos? No, no es cierto, ahí ven unas cabecitas, otras están en duda, no, van agremiados, ¿no? Y seguro que muchos de ustedes conocerán a muchos gremios empresariales que abogan por los intereses de las empresas. ¿Eso está mal? No, no está mal, porque finalmente es una forma de asociación y defender mis intereses. Lo mismo pasa con los consumidores y lo reconoce el código. Los consumidores pueden agremiarse a nivel de asociaciones de consumidores que puedan defender de manera correcta sus intereses y sus derechos, ¿no? Entonces, por eso, adicionalmente, este principio proasociativo con políticas públicas que les comentaba que también están en este código, que señalan que el Estado debe promover e incentivar las asociaciones de consumidores, se debe privilegiar que las asociaciones de consumidores no solamente participen representando a consumidores en casos, sino que también participen en la discusión pública de regulación de las normas, ¿no? Y finalmente, la primacía de la realidad, ¿no? Va de cierta manera alineado al principio también de buena fe, que señala que para determinar la verdadera naturaleza, ¿no?, de una conducta, una relación de consumo, se consideran las situaciones de relaciones económicas que efectivamente se realicen, persiguen y establezcan, sin que terminen siendo definidas solo como el acto jurídico ha sido nombrado. O sea, nosotros tenemos que ir más allá del contrato, ¿no? Tal vez pueda tener determinado título, pero yo tengo que entrar a ver qué es efectivamente lo que se ha regulado en ese contrato para determinar cuáles son las obligaciones que nacen del mismo. No solo me quedo con los títulos, por eso digo que va de la mano con el principio de buena fe. Entonces aquí, ¿no?, hacía un pequeño ejercicio, ¿no?, de cómo encontramos estos temas de los principios del derecho del consumidor también en otras normativas. He escogido en realidad al azar algunas de estas normativas, ya que tienen bastante influencia, pero bueno, también podemos incluir Argentina, podemos incluir México, que también tiene hasta una Procuraduría de Protección del Consumidor, el Profeco en México, ¿no? Pero podría mencionar estos tipos de estas normativas que también en donde nosotros encontramos estos principios. Bueno, en Perú nuestro marco normativo definido por el código, el principio rector pro consumidor, se garantiza también
también la información y transparencia y la corrección de asimetrías. En Chile, ¿no?, nosotros encontramos su ley, ¿es cierto?, de protección al consumidor, y que a partir del año 2021, ya vigente desde el 2022, incorpora el principio pro consumidor. Muchas de estas mejoras, ¿no?, y mejores diseños regulatorios en materia de consumo parten de la cooperación internacional entre agencias de consumidor. Las agencias de consumidor tienen entre, y me quedaré chica, 3 o 4 espacios fijos importantes donde comparten buenas prácticas y también van haciendo análisis de su jurisprudencia y van con ello mejorando sus instrumentos a nivel nacional, ¿no? Tenemos la Comisión de Protección del Consumidor en la OECD, tenemos el Foro Iberoamericano de Agencias de Consumidor, tenemos Naciones Unidas también con el Comité de Expertos en materia de protección al consumidor, y tenemos, por ejemplo, el foro de la OEA, ¿no?, que ve temas de alertas de consumo. El Mercosur también es muy activo, ¿no?, si bien es cierto Perú no está ahí, pero también muy activo en el fortalecimiento de normas. Y también tenemos el Alianza del Pacífico, ¿no?, donde hay un grupo de trabajo de los países de alianza, ¿no? Y es así que Chile, también a raíz de sus propuestas de cambio constitucional, etcétera, ¿no?, se pudieron hacer varios ajustes y diseños a sus normas, y en el 2021 puede incorporar el principio pro consumidor, ¿no? El principio rector con esta reforma viene a ser el pro consumidor, refuerza la interpretación favorable al consumidor, mantiene la información veraz y oportuna como un principio de información y transparencia, y hay un control de cláusulas abusivas, viéndolo también desde la lógica, no también de corrección de asimetrías. En Colombia tenemos el Estatuto del Consumidor, donde su principio rector señala que la protección del consumidor e interpretación es favorable por caso al consumidor, garantiza una información completa, veraz y transparente, y también sanciona cláusulas abusivas. Y en España también tenemos esta normativa, ¿no?, de protección al consumidor, el Real Decreto 1/2007, donde establece principios y derechos básicos como un estándar interpretativo, ¿no?, y eso es un poco el modelo que nosotros tenemos actualmente con nuestro código, garantiza el derecho a la información y también sanciona cláusulas abusivas. Y actualmente en España, ¿no?, están habiendo distintas resoluciones también que no solamente interpretan la normativa desde la lógica del consumidor, sino que ven intersección también en mercados digitales, protección de datos personales para brindar una mejor tutela a los consumidores. Entonces, ¿no?, vamos a pasar a ver ya transparencia, veracidad y derecho a la información, revisando algunos casos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, este caso de publicidad, como yo les decía, voy a combinar algunos casos de publicidad, ¿no?, que los ve en el Perú, los ve la Comisión de Represión de la Competencia General del INDECOPI con una propia normativa que es el Decreto Legislativo 1044, pero que podemos encontrar también la presencia de estos principios, no expresamente, no necesariamente están expresos, pero, ¿no es cierto?, en su estudio podemos ver que están presentes en la aplicación del caso concreto. Entonces, en este caso de repuestos denso, English Machine SAC publicitó en Facebook y en su web válvulas de inyección como repuestos originales de la marca denso. No contaba con pruebas previas, seguro los que les gusta publicidad saben que esto se llama el principio de substanciación previa. No contaba con pruebas previas que sustentaran la veracidad del mensaje al momento de difundirlo. El uso de la marca ajena y frases como válvula original denso generó actos de confusión sobre el origen empresarial de las piezas, y en este caso, bueno, hay una multa de un UIT, ¿no? Las sanciones son distintas en desleal que en protección al consumidor, ¿no? Y aquí lo que podemos identificar como principios es el principio de veracidad, el principio de transparencia, ¿no? Aquí le aplica el principio de transparencia, donde la información sobre el producto debe ser veraz y verificable antes de su difusión y no después. Tenemos también el caso de galletas soda, ¿no?, con 0 grasas trans. Aquí la panadería San Jorge consignó en el empaque de sus galletas la frase cero grasas trans por porción,
y al difundir la publicidad no contaban con informes técnicos. ¿Qué principios asociados podemos ver en este caso? Transparencia, asimetría de información y soberanía del consumidor. Cuando nosotros compramos un producto a la justa, seguro, y nos vemos si tiene octógonos o no, y tal vez muchos de nosotros no tenemos especialidad de nutricionistas, no entendemos y no terminamos de leer de manera completa esas información nutricional, ¿no? Entonces aquí, ¿no?, el etiquetado integra el mensaje publicitario. Si la información alimentaria no es comprobable, se vulnera la transparencia, se distorsiona la decisión del consumidor, soberanía, y con ello se sigue manteniendo una asimetría. Etiquetado para mascotas, ¿no? Aquí, ¿no?, este caso sanciona, ¿no?, a Nestlé porque etiquetó Purina Félix Paté Salmón, ¿no?, que contenía vísceras de cerdo, menudencias de ave, carnes y otros. A Rintiza etiquetó Ricocan Cordero, Ricocan Pollo y Verduras sin destacar ingredientes como el plasma porcino y derivados de otros animales. En ambos casos se absolvió al consumidor, al comercializador minorista, y aquí es importante recordar que el INDECOPI puede sancionar a todos los proveedores que participan en la cadena de comercialización, desde el importador, el distribuidor, el comercializador y el punto, ¿no?, de venta con el consumidor, ¿no? Entonces aquí se absuelve ese comercializador minorista, ¿no?, porque no tenía control objetivo sobre la composición técnica del producto, pero podemos identificar que aquí hay principios y deberes que han sido vulnerados, como idoneidad, derecho a la información y veracidad, ¿no? El nombre comercial, ¿no?, integra la información veraz y apropiada del principio de transparencia. Si lo ofrecido no coincide con el nombre, ¿no?, entonces se afecta la idoneidad y la decisión informada del consumidor. Si yo leo Purina Félix Paté Salmón, Ricocan Cordero, Ricocan Pollo y Verduras, yo pienso que tiene mayor presencia de esas blandas, de ese tipo de ingredientes. No esperaría que existieran otros tipos de derivados o sustancias que no respondan a esa, ¿no?, calidad. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a otros principios también que hemos podido identificar: proconsumidor y corrección de la situación. En este seguro de desgravamen y COVID-19, ¿no?, tenemos a Mapfre, que negó la activación de un seguro de desgravamen tras el fallecimiento del asegurado por complicaciones con el COVID-19. ¿Qué es lo que alegaba la aseguradora? Que existía una cláusula de exclusión por enfermedades contagiosas declaradas como epidemia, ¿sí? Aquí se aplica el principio de proconsumidor porque la epidemia, según la definición médica, tiene características o tiene procedimientos distintos a lo que llamamos pandemia. Entonces, a partir de esta pandemia, que es un fenómeno distinto y de mayor magnitud que una epidemia, se pudo lograr, ¿no?, que se cubra esta enfermedad hacia el consumidor, ¿no? Entonces, ¿qué principios se aplican? Proconsumidor y idoneidad. Es un caso paradigmático. Proconsumidor, que ante la duda sobre los alcances de una cláusula de exclusión de un contrato de adhesión, la interpretación va a ser favorable para el asegurado consumidor. Cobertura del ocupante de un vehículo sin seguro propio. Este caso es de los más controversiales, ¿no? Y no sé si aquí habrán chicos que son del PCE, del consumidor, o que eventualmente están por sustentar sus grados. Muchos chicos escogen este caso, pero es un tema de interpretación de normas, ¿no? ¿Cuál es el caso sencillo, no? Nosotros, por obligación normativa, todos los conductores de vehículos tienen que contratar un SOM, ¿no es cierto? Pero lamentablemente tenemos niveles muy altos de incumplimiento de normas, ¿no?, en todo nivel, y lamentablemente aquí tenemos un caso en donde, ¿no?, una aseguradora se niega a indemnizar el fallecimiento de la madre del denunciante ocurrido en un accidente de tránsito porque no había un SOA contratado en la otra unidad. En este caso se acreditó que la fallecida era ocupante pasajera y no conductora del vehículo sin seguro, y por tanto, aplicando el principio proconsumidor, se pudo ordenar la cobertura del seguro obligatorio de accidentes de tránsito a esta pasajera. ¿Qué principios y deberes podemos ver en este caso? Idoneidad, proconsumidor y razonabilidad.
Aquí se refuerza el principio pro consumidor en la interpretación de reglamentos sectoriales como el SOA y vincula el deber de idoneidad de la aseguradora con la protección de la vida y los intereses económicos del consumidor. ¿Y cuando una empresa no puede ser consumidora? Cuando veíamos en las primeras láminas, veíamos que en la definición de consumidor pueden entrar tanto personas naturales como personas jurídicas. Una empresa puede ser entendida o puede ser comprendida en el ámbito de protección de la normativa de protección al consumidor, ¿no? Pero hay, es cierto, distintas condiciones que tiene que tener, que tiene que ser esa contratación, uso, disfrute de este producto y servicio como un consumidor final, que no forme parte, ¿no es cierto?, de su objeto, su giro de negocio y que se verifique la simetría de la información. Condiciones que también se aplican, por ejemplo, en los casos de los microempresarios. En este caso, una empresa de transporte terrestre denunció Scania Services por incumplimiento de una póliza de seguro financiada junto con la compra del grupo. El debate central, si la empresa denunciante calificaba como consumidor bajo el código. La regla general exige que el adquirente sea destinatario final, ajeno a su actividad empresarial. Ante la duda sobre el destino o el alcance de las normas que definen al sujeto tutelado, la autoridad debe calificar al adquirente como consumidor. Entonces, en este caso, ¿no?, tenemos y vemos principios y deberes, está el proconsumidor, corrección de asimetría e idoneidad, donde podemos tener como conclusión que incluso las personas jurídicas pueden recibir tutela cuando el bien o servicio contratado no forme parte de su giro de negocio, ¿sí? Y en esos casos se verifica esa situación de asimetría, hay que corregirla, las normas la corrigen y con ello se aplica el principio proconsumidor. Buena fe y cláusulas abusivas en la contratación, ¿no? Tenemos, ¿no?, este caso controversial, siempre suele salir, ¿no?, de vez en cuando en los medios, y es el caso de los cines con el ingreso de alimentos externos y cambio de boletos. Hace pocas semanas acaba de salir otra noticia, ¿no? En este caso, Cinépolis prohibía el ingreso a sus salas con alimentos y bebidas adquiridos fuera del local. La sala revocó la resolución de primera instancia. Dicha prohibición es una cláusula abusiva de ineficacia absoluta, pues limita injustificadamente la libertad de elección y los intereses económicos del consumidor. Se confirmó que la cláusula que impide el cambio de boletos no es abusiva, el código no reconoce un derecho general de desistimiento sin causa y la medida es razonable para gestionar el aforo. Entonces, por un lado, respecto de los alimentos, sí señala que es una cláusula abusiva, pero si tú quieres cambiar las condiciones en las cuales se va a brindar el servicio principal, en realidad, por el que tú estás yendo al cine, que es la película, ahí eventualmente no se habla de una cláusula no abusiva si haces un no-show. Entonces aquí los principios y deberes aplicados son libertad de elección, cláusulas abusivas y buena fe. Y aquí se muestra cómo este principio de buena fe, que veíamos que no solamente se limita el comportamiento de consumidor-proveedor, asociaciones de consumidores o representantes de asociaciones, sino también en el entendimiento de la autoridad al momento que evalúa las condiciones en las que se dio la relación de consumo, va a operar como un estándar para distinguir cláusulas razonables, como cambios de boletos, cláusulas abusivas, prohibición de alimentos externos, evaluando un equilibrio contractual. La sala confirmó que dicha cláusula no era abusiva, la facultad de evaluación socioeconómica tiene un amparo legal y busca preservar el acceso a escala de pagos diferenciada según la situación real del estudiante. ¿Qué principios podemos ver aquí que se emplean? Principios de buena fe, transparencia y asimetría informativa. La buena fe no equivale a renuncia de facultades contractuales legítimas. Si el proveedor informa con claridad y oportunidad al momento de tu matrícula, desde antes que tú postures en la universidad, ¿no?, este tipo de cambios o ajustes que se pueden hacer, entonces podemos garantizar que hubo una oportunidad clara, ¿no?, para poder conocer esa información y por tanto esa cláusula distribuye cargas según capacidad económicas, por lo cual no existe principalmente una afectación. iPhone defectuoso, ¿no? Aquí América Móvil vendió un iPhone defectuoso y negó la garantía alegando un golpe, responsabilidad del consumidor, sin probar una relación causal con la falta. Aquí la sala confirmó la responsabilidad del proveedor y fijó un cambio de criterio. La venta de un bien que no funciona correctamente constituye una infracción al deber de idoneidad que ya está consumado. Igual en este tema de idoneidad,
me permito hacer una aclaración. El tema de idoneidad ha tenido distintas idas y regresos en la aplicación de normas a nivel de Indecopi, ¿no? Personalmente, ¿no? Y coincido con algunos pronunciamientos de Indecopi, es imposible, ¿no? En el mercado poder garantizar que un producto no tiene riesgos. Todos los productos y servicios que se hagan en el mercado van a tener un riesgo. ¿Cuál es la obligación, por un lado, de los proveedores? De manifestarlo, de transparentarlo. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer un uso adecuado de ese bien y servicio. Y del lado del consumidor, ¿se generan solo derechos? No, también hay deberes. De poder informarme, ¿no es cierto?, leer los términos y condiciones, leer los manuales de uso, para poder hacer un uso adecuado de este producto o servicio, ¿no? Entonces, esta resolución que pongo aquí es importante porque en este caso no queda tan claro en realidad de quién era la culpa por el mal funcionamiento del teléfono, ¿no? Pero no debería, personalmente, interpretarse que los productos que se comercializan en el mercado están libres de riesgos. Pueden haber riesgos. La carga del proveedor es informarlos de manera correcta para que con eso el consumidor, primero, tome una buena decisión, si quiero asumirlo o no, ese riesgo, y dos, eventualmente, cuando ya tengo el producto, utilizarlo de manera adecuada. Entonces, ¿cuál es la conexión aquí con los principios, ¿no? Que vemos principios y deberes, idoneidad, buena fe y pro consumidor. El consumidor sufre un perjuicio inmediato al recibir algo distinto a lo pactado. Ofrecer una solución después no exime de responsabilidad. Por ahí rápidamente, también igualdad, equidad y primacía de la realidad. Tenemos, por ejemplo, casos en que Indecopi en realidad es una de las instituciones, y me permito decirlo, ¿no? No es que tenga mi corazoncito de Indecopi, pero es una de las instituciones que más jurisprudencia ha podido sacar en estos temas desde su competencia de protección del consumidor, temas de discriminación. Y aquí, por ejemplo, en este caso, un personal de seguridad de Hiperbodega Precio 1 impidió el ingreso de una mujer transexual, alegando que su apariencia física no coincidía con el sexo masculino registrado en su DNI, ¿no? Aquí, ¿qué principios podemos ver, ¿no? Igualdad y no discriminación, libertad de elección, ¿no? Todos los consumidores tenemos la posibilidad de acceder a todos los productos y servicios que están en el mercado, salvo que sean causas objetivas que yo no cumplo. Por ejemplo, quiero entrar a un casino y estoy con sustancias alcohólicas, ¿no? Que eventualmente pongan en peligro a otro consumidor, o quiero entrar a una universidad con una pistola, ¿no? Entonces, una causa objetiva que está aumentando el riesgo y hay un deber, en este caso de los proveedores, de restringir el acceso a esas personas. Pero si no existen esas afectaciones o no existe ese nivel de riesgo, pues entonces todas las personas deberíamos ser libres de poder acceder a cualquier producto o servicio o establecimiento comercial que lo ofrece, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición de este caso con estos principios y deberes? Que la conducta vulneró la dignidad y la libertad de elección de la consumidora, ¿no? La primacía de la realidad permitió mirar más allá de la justificación formal, ¿no?, que daba el proveedor, para identificar la motivación de esta discriminación real que sufre esta mujer. También tenemos discriminación por rasgos físicos, que eran de los primeros casos que en realidad ha visto el Indecopi. Ustedes pueden ir de 2014, pero en realidad les puedo contar como anécdota, ¿no?, que recuerdo cuando recién inicié como practicante en la Comisión de Consumidor, porque solamente había una comisión, no había un PS, no había ni siquiera sala de consumidor, era una sala de competencia, cubría todo, ¿no? Me acuerdo que formábamos equipos para ser consumidores incógnitos y ir a discotecas, ¿no?, para ver cómo se discriminaba o se filtraba a las personas en los ingresos, ¿no? Entonces, en realidad Indecopi tiene vasta jurisprudencia sobre esto. Estos fueron los primeros casos, ¿no? Aquí hacia Rock impidió el ingreso de un consumidor por sus rasgos físicos, mientras permitía el acceso a otra persona en condiciones similares, según un reportaje con cámara. Aquí, ¿qué principios vemos? Igualdad y no discriminación, idoneidad, principio de la realidad, primacía de la realidad. ¿Y cuál sería esta conexión, ¿no?, con este caso? La primacía de la realidad desestimó la justificación formal que eventualmente podía darnos este establecimiento frente a la evidencia objetiva de un trato diferenciado sin causa, ya sea por discriminación racial o discriminación por condiciones económicas,
reafirmando que la dignidad del consumidor es un límite al actuar del proveedor. Entonces, de este mapa, en realidad, he hecho un pequeño barrido, ¿no? 26 resoluciones que escogí al azar del propio portal del Indecopi, ¿no? El Indecopi tiene un repositorio muy rico en resoluciones en las que podemos descargarlas y podemos hacer este análisis, y un poco de estas 26 que presento, vemos, ¿no?, cómo se presentan los principios desde soberanía del consumidor, igualdad o discriminación, veracidad, protección de intereses económicos, primacía de la realidad, buena fe, corrección de asimetrías, transparencia de la información pro consumidor y el deber de idoneidad, ¿no? Entonces aquí tenemos que la idoneidad y pro consumidor son los estándares más invocados, la transparencia y corrección de la asimetría reflejan el peso de los deberes en sectores regulados, y la primacía de realidad aparece sobre todo en casos de discriminación y calificación del sujeto consumidor. ¿Cuál es el impacto en los principios, en la contratación de consumo? La información, publicidad, etiquetado, la información sobre el producto y servicio debe ser veraz y comprobable antes de su difusión. Las cláusulas de exclusión y pólizas de seguro, ante dudas sobre el alcance de una cláusula de un contrato por adhesión, la interpretación debe favorecer al consumidor o asegurado, sobre todo en coberturas de salud y SOAT. El control de cláusulas predispuestas que no podemos negociar, contratos de adhesión o cláusulas generales de contratación. Las cláusulas que limiten injustificadamente la libertad de elección o los intereses del consumidor son abusivas y de ineficacia absoluta, aunque estén firmadas. Y las condiciones de acceso y permanencia, las políticas de admisión y seguridad no pueden encubrir tratos discriminatorios. La autoridad evalúa la conducta real del proveedor más allá de la justificación declarada. Entonces, para culminar, ¿no?, y ver si he corrido un poco con el tiempo, podemos llegar a que los principios son los que definen la aplicación en los casos concretos en materia de consumidor. Los vemos presentes no solamente en protección al consumidor. Me tomé también esta libertad que me da en la ponencia para poder también identificarlos en casos de publicidad. Aquí vemos que los principios no son enunciados programáticos, ¿no?, sino son criterios de decisión efectivamente aplicados por el Indecopi en sectores tan distintos como banca, seguros, educación, retail y entretenimiento. Idoneidad, pro consumidor y transparencia concentran la mayor parte de la jurisprudencia que he revisado. En este caso, esta muestra que he tomado, lo que evidencia su rol como principios operativos. La comparación, en este caso con modelos de Chile, Colombia y España, muestra una convergencia regional. Interpretación favorable al consumidor, deber reforzado de información y control de cláusulas abusivas son ejes comunes. La primacía de la realidad funciona como un principio cierre. Permite a la autoridad mirar más allá de la forma contractual o la justificación declarada por el proveedor. Y ojo, esto es un deber. Por algo ahora, no solamente que tenemos al Indecopi como una autoridad con competencia para resolver procedimientos sancionadores en materia de consumidor, como autoridad tiene una labor proactiva, es la cabeza de todo un sistema nacional de protección al consumidor, que tiene que definir políticas públicas, ajuste o el eventual rediseño de normas, así como también la aplicación en casos concretos de casos. Entonces aquí, ¿no es cierto?, la primacía de la realidad es un principio importante. Y finalmente, para la práctica contractual, las cláusulas de exclusión, restricciones de acceso y políticas de cambio de evolución deben redactarse y aplicarse conforme a estos principios desde su origen, no solo al momento del litigio. Entonces, sin más, esta es la presentación que les traía. Espero que haya sido de su agrado, que los invite un poco a reflexionar, que a veces no necesitamos tantas normas, sino acordarnos que los principios nos permiten a nosotros aplicar de manera correcta la normativa y, por qué no, garantizar una tutela efectiva hacia los consumidores. Muchas gracias.